Bueno, no, supongo que todos estos aprendizajes que han tenido en el campo, pues después de procesar miles y miles de transacciones en tiempo real, pues ha sido como el oro puro para poder ir evolucionando el producto, ¿no? Y cuántas iteraciones tuvieron que llevar a cabo para poder, pues, balancear, por un lado, la seguridad, pero que pudiera ser también eh, sencillo para el usuario, pero a su vez cumplieran con el cumplimiento regulatorio que les imponía, digamos, el gobierno. No, ese fue un momento bien especial en nuestra trayectoria porque efectivamente era cuando nos estábamos moviendo de industrias que digamos, la empresa tenía como más la razón que el cliente. En el sentido de, por ejemplo, cuando le pagaban el pie del departamento, la inmobiliaria tenía el sartén por el mango, digamos. O sea, tú me pagas así o me pagas así. Con la medida que nos fuimos ampliando a otros sectores, necesitábamos ampliar también la experiencia de pago que podíamos ofrecer y para que fuera más conveniente, porque cuando había un solo canal de recaudación, la inmobiliaria le decía, bueno, vaya a esta página, créese una cuenta, haga este proceso, este proceso y ahí va a quedar automatizado. Era muy pesado. Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. Cuando hablamos de liquidez, casi siempre pensamos en cuánto dinero tenemos, pero pocas veces pensamos en cómo garantizar que ese dinero llegue a tiempo sin que nuestro equipo se queme persiguiendo cheques o corrigiendo errores de conciliación. Hoy tenemos con nosotros a Agustín Correa, CEO y cofundador de ForPay, una plataforma que está automatizando cobros recurrentes para inmobiliarias, colegios, aseguradoras y cualquier negocio que necesite certeza en su flujo de caja. Así que en este episodio conversaremos por qué automatizar pagos recurrentes en este tipo de sectores es radicalmente distinto a empresas como Netflix o Spotify. Por otro lado, cómo ForPay logra menos del 2% de morosidad cuando la industria está más o menos entre el 5 y el 7%. Y los retos de construir alianzas con bancos tradicionales siendo tan solo una startup. Así que si quieres entender cómo la tecnología puede transformar tu recaudación del sector donde trabajas, este episodio es para ti. Agustín, qué gusto tenerte por aquí en Finanzas en Automática con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Edgar. Así que feliz de estar acá compartiendo contigo, compartiendo con la audiencia. Así que ojalá que les sirva mucho a las personas que nos estén sintonizando hoy día. Fenomenal. Llevo tiempo pues siguiendo todo lo que estás construyendo en ForPay y me llama muchísimo la atención tu trayectoria. Pues por un lado has trabajado en economía circular, en el sector de la salud, en educación, en el sector pues, educación, pero en educación continua, y ahora estás pues resolviendo uno de los problemas más dolorosos para las empresas. ¿Cómo llegaste, pues, y pasaste del mundo de la economía pues, circular y diseño de productos hasta crear una fintech o una plataforma de infraestructura de pagos? ¿Qué viste importante para poder dar este salto? Buenísimo, sí, efectivamente mi desarrollo, mi trayectoria ha sido bien variopinta. Estudié ingeniería civil industrial con una mención en mecánica, que es un diploma que existe aquí en Chile. Y mecánica, a diferencia de lo que cree todo el mundo, no se trata de mecánica automotriz, sino más bien tiene seis divisiones más o menos, pero de energía, materiales, electricidad y magnetismo, y una especialidad que en Chile por lo menos muy popular, tiene que ver con diseño de productos, y en general está orientado a minería, a cosas industriales, ¿no es cierto? Son diseños de palas mecánicas, de, no sé, pues, turbinas eólicas. Es una cuestión muy matemática, muy física el approach que hay del diseño de productos en la disciplina. Y yo tuve una suerte tremenda cuando estaba terminando la carrera de conocer y participar en un programa piloto que se estaba haciendo en mi facultad, que era de diseño de productos y servicios, pero desde una mirada desde el diseño como disciplina por sí sola. Entonces ahí yo siempre digo que lo que me di cuenta es que realmente para hacer
inventor o un creador, no se trata de tener una idea genial y momentos eureka todo el tiempo, no se trata de eso, sino que más bien es construir una metodología para hacer que esos resultados ocurran, se puedan descubrir y se puedan llevar a cabo. Entonces, ese momento para mí fue vital. Me encantó la disciplina como entender e innovar centrado en las personas, pero con herramientas súper concretas, súper probadas, que es lo que viene haciendo el diseño hace muchos, muchos años. Y desde ahí, los caminos de carrera que tenían en ese tiempo, a esa edad, mis compañeros, ¿qué es lo que fueron haciendo? Se fueron metiendo a la banca, consultoría de estrategia tradicional, alguno de minería, otro a grandes empresas empleadoras en Chile, no sé, pues como Latam, no sé, pues la papelera, que aquí también era muy popular. Eh, pero no había nada de ecosistema startup, no había nada de diseño de productos, ni consultoras de diseño de productos, ni nada parecido. Entonces empecé desde muy temprana edad a buscar, y apenas recién salió, cómo poner, practicar esta cuestión, realmente. Esa era mi motivación y un poco mi vocación. Quería poder aplicar esta herramienta en el mundo real. Entonces estuve trabajando en proyectos de salud mucho tiempo. De hecho, mi primer trabajo fue en mi propia startup, que era una pulsera para personas con Parkinson, para ayudarlos a salir de sus estados de congelamiento a la marcha. Colaboré con otras startups en el mundo de la salud, con profesores que estaban investigando en ese sector. Y después, eh, con esta startup, habíamos ganado algunos fondos públicos, ya llevábamos harto tiempo desarrollando, tuvimos algunos problemas de patente, no podíamos registrar esto en China, que era el principal país manufacturero, porque había una patente muy parecida. Y después también no éramos nativos de la zona del área de salud, que es algo que es muy importante cuando uno está emprendiendo en ese sector. Y ahí me apareció la oportunidad de ir a hacerme cargo como del área de I+D de una empresa de reciclaje, en que recién se estaba hablando, esto fue el año 2016, 2017, recién se estaba hablando de economía circular, y en una apuesta bien atrevida del fundador de esta empresa, que es Triciclo, me nombraron como jefe de economía circular. Entonces, siempre en las conversaciones me gastaba 15 minutos explicando qué significaba eso. En esa época era como hablar de, no sé, de la NASA. Pero fueron 5 años maravillosos, que fue trabajar con los materiales, con la información, con los datos, y una evolución continua hacia llevar algo que era súper tangible hacia el mundo de productos digitales, de construcción de hábitos, de entender cómo relacionar la relación que tenía esta empresa con las empresas de consumo masivo, con el cliente final y la persona que iba al final del día al punto limpio a reciclar, cómo conectar esos dos hábitos, el hábito de compra con el hábito de reciclaje. Entonces, justamente ahí, uno de los últimos proyectos que estuve a cargo, teníamos un portafolio grande, ¿no? Y como te decía, los últimos ya fueron puros productos digitales. Y el último de esos fue en pandemia. Dijimos, se estaban generando muchos empaques por las aplicaciones de delivery, y en general tienen un índice de reciclabilidad bien bajo, por los materiales que se usan, ¿no es cierto? Polipapel, o clamshells, que no son reciclables muy fácilmente en el sistema. Entonces dijimos, bueno, hagamos un sistema de envases retornables para estas plataformas, y hicimos una alianza con Uber Eats. Entonces la gente se inscribía en una página de esta plataforma que se llamaba Retorna, dejaba registrado su medio de pago, y después le aparecía como arte de magia en su plataforma de Uber Eats los restaurantes que estaban asociados, y podía hacer un pedido a través de envases retornables, que eran unas viandas, unos Pyrex de acero precioso. Y además hicimos todo un sistema de trazabilidad para este parque de envases, que eran como 1.500 más o menos. El tema es que no queríamos, eran tan bonitos los envases que no queríamos que se los robaran, entonces Mm. requeríamos que nos dejaran una tarjeta de crédito registrada, y después poder, a partir de esa tarjeta que estaba registrada, poder hacer cobros si que se atrasaba, si se lo quería quedar. Y que también no tuviera tanta fricción con la experiencia inicial de cobrarle una garantía, porque no sé, pues si alguien quería invitar a su amigo a la casa, era una garantía de, no sé, $100. Entonces iba un poco a poner en jaque la adopción del proyecto. Y ahí averiguando, me empecé
a meter mucho más en el mundo de los pagos, qué significaba integrar una pasarela de pago o una solución de tarjetas tokenizadas, cómo se gatillaban los procesos automáticos. Y ahí un amigo mío ya había partido trabajando en un sistema de pagos para inmobiliaria y conversando me di cuenta que al final era lo mismo, era el mismo motor que yo necesitaba poder registrar a este cliente y después poder hacer cargos recurrentes en la medida que fuera necesario. Y él había armado un caso de uso distinto que era para que las inmobiliarias dejaran de usar cheque para los anticipos de las cuotas de los anticipos, o de los down payments, o PIE, como se dice aquí en Chile. Ya empezamos a trabajar en conjunto, integramos la solución, el proyecto Retorna funcionó perfecto, eh, y ahí, trabajando con él, me dice, oye, Agustín, ¿y si te venís para acá y construimos esto más profundamente? Me decía, aquí ya tenemos 40 inmobiliarias, la cuestión está explotando, creo que hay una oportunidad enorme también de tomar esta tecnología y llevarlo a otros sectores, así como lo has hecho tú, también sabéis de otras cosas, de salud. En esa época yo estaba siendo profesor, que es lo que tú mencionaste ahí en la intro, yo estaba siendo profesor del mismo ramo piloto que hice yo, ahora yo era el profesor titular de esta, ya una especialidad que se armó en ingeniería de mi escuela, entonces estaba como llegando a un momento full circle en que también aquí en Chile ya también las startups mucho más consolidadas eran una opción real de empleadores para las personas que estuvieran saliendo de la universidad. Entonces, fue un momento ideal para arremangarme, ir a por todas, ¿no es cierto? Y entender muchas industrias desde la transversalidad que te dan los pagos, que eso es lo que es muy entretenido. Al final, todo tipo de organizaciones, desde la iglesia hasta una persona que entrega crédito, necesita que haya plata circulando para poder hacer su propósito, para cumplir con sus objetivos y con su misión. Y ahí lo que nos hemos dado cuenta es que la forma en que llega esa plata a la cuenta corriente de la empresa o la organización no da lo mismo como es, ¿no es cierto? Entonces ahí es que comienza todo el tema de los cargos recurrentes, cuál es la lógica que hay detrás de ello, cuáles son los costos de tener un sistema de recaudación, cuáles son los costos de tener un sistema de cobranza, por qué es distinto a la recaudación de la cobranza, cómo lo reciben los clientes finales. ¿Y qué otras oportunidades también han ido apareciendo en el camino, dado que estamos metidos en un proceso tan sensible para las empresas y organizaciones? Pues arrancar con un problema tan específico como lo mencionas y con clientes reales pues dispuestos a pagar, quiero pensar que les ahorró pues millones o varios meses de darle vueltas, ¿no? Esa fusión que hiciste con tu colega pues realmente les permitió poder encasillarse en un problema para poder abordarlo de una mejor manera. En- Revisando una entrevista que mencionaste el concepto de pagos importantes, hablabas de que vivienda, educación, seguros, créditos, pues mencionabas que esos compromisos podían representar incluso hasta el 60% del ingreso familiar. Cuéntanos un poco por qué es tan diferente automatizar este tipo de pagos versus a las suscripciones que tenemos hoy en día con Amazon Prime, con Netflix o con Spotify. ¿Qué complejidades pues, técnicas y de experiencia pues, tienen este tipo de, de, s- de- de situaciones o de soluciones que otros no pudieron o no podían resolver? Claro. Ahí un poco en el mundo del emprendimiento siempre hay que estar siendo muy creativo como para tratar de crear categorías únicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba? Que cuando nos presentamos como una fintech, startup de pagos recurrentes, efectivamente nos pasaba que podía ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Desde Netflix, Spotify, a apuestas online, o sea, un pago recurrente, ¿no es cierto? Depende de lo que la persona esté pagando recurrentemente podría ser un alcance. Y eso fue también a partir de nuestra propia experiencia que en un punto dijimos, bueno, escalemos, vámonos a miles de industrias, aprendamos y hacemos una cuestión que sea multiplataforma, multiindustria, multiprofundidad, llegar a todos los clientes que al final Fortpay se convierta en una billetera para todas estas personas. Y ahí nos dimos cuenta que efectivamente nosotros teníamos un fit muy importante con inmobiliario porque es nuestro ADN. Fortpay nace prácticamente un spin-off de una empresa inmobiliaria. Eh, pero no era, nos dimos cuenta que en verdad lo que más nos movía y donde más hacía sentido y donde había más falencia eran en estas industrias que son más análogas,
que es como la educación, la vivienda, los seguros y otros que empezamos a darnos cuenta que en verdad son pagos que nos acompañan toda la vida y que son pagos muy importantes. ¿No es cierto? El colegio no lo está pagando, no sé, 14 años como tutor, como padre de un niño o una niña. La vivienda, 30 años. Los seguros, puede ser que toda la vida. Toda la vida. Entonces, había como un hilo conductor que nos redondeaba mucho mejor nuestra propuesta de valor y hacen que sean, al ser tan importantes, son muy sensibles. Y no es que hayamos dicho, metámonos ahí porque son sensibles, sino más bien fue que nuestra propuesta de valor estaba muy bien construida, dada la sensibilidad que tenía este pago. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En que las tecnologías que usamos, si bien tienen similitudes con lo que se usa para un Netflix o un Amazon, había que tener algunas otras complementariedades para que funcionara mejor o darle cierta amplitud para que pudiera recoger más casos de uso. Por ejemplo, los padres que decían yo bajo ningún concepto voy a automatizarlo. Yo prefiero tener mi control de mi propio flujo de caja y yo pagaré cuando crea que así lo merece, ¿no es cierto? Entonces también fue un proceso también de nuestro core que era muy automático, también de abrirle el espacio a más alternativas de pago, pero que pudieran funcionar bidireccionalmente con la automatización de pago. Entonces, si es que un papá un día quería pagar manual, digamos, el día 5 y ahí dejar automatizado ese compromiso por el resto del año, perfecto. Y si lo quería dar de baja ese compromiso en la mitad del año, también se podía. Y empezamos a recoger también cuáles son las realidades de operación que tienen los distintos negocios. En educación, los mismos directores de los colegios, de las universidades, decían, bueno, necesito que den esa flexibilidad porque yo en verdad no lo puedo obligar, pero había en otras industrias que decían, sí, yo sí lo puedo obligar a que pague recurrentemente. Y había que hacer, también darle mayor profundidad a los productos y no solamente dejarlo acotado a tarjeta, sino también lo ampliamos a cargo directo a las cuentas bancarias, que ACH o domiciliación, creo que se le llama en México, débitos directos, porque eso también tiene costos estructurales en la automatización que son mucho más baratos que las tarjetas. Entonces, también hay un balance, un vals entre los beneficios comerciales que tiene para la empresa o la organización recibir eh, pagos con tarjeta, porque el cliente final se lleva puntos, se lleva planes de beneficio, etcétera. Es mucho más caro para la empresa cuando es de ticket alto, porque es una comisión porcentual del monto recaudado, mientras que por el otro lado otros medios de pago cobran un fijo. Entonces, para montos altos también el sistema de recaudación para esa empresa o organización termina siendo mucho más conveniente, pero pierde la ventaja comercial que tiene la tarjeta. Entonces, no me he dado cuenta que para estos pagos importantes somos un súper buen partner para las dos puntas, para la empresa o la organización que necesita recaudar para optimizar esa estrategia, cómo llegar a ese cliente o usuario final con una alternativa amplia, que sea robusta, que se perciba como segura también, hay mucho de confianza en esto, para después acompañar a esa persona por mucho, mucho tiempo con su compromiso de pago, para que pueda cambiar la tarjeta el día de mañana si se le vence, si tiene que cambiarla en la cuenta bancaria, acompañarlo en ese proceso y que sienta que es una experiencia cercana transparente, transparente y con mucha confianza, que lo que decía antes. Al final tienen que confiar para que esto fluya y funcione. Bueno, no, supongo que todos estos aprendizajes que han tenido en el campo, pues después de procesar miles y miles de transacciones en tiempo real, pues ha sido como el oro puro para poder ir evolucionando el producto, ¿no? Y uno de esos aprendizajes se tradujo en lo que hoy tienen como Magic Lean, que es que en 90 segundos pueden enrolar un usuario solo con correo y la clave única. ¿Cómo llegaron a ese diseño y cuántas iteraciones tuvieron que llevar a cabo para poder pues balancear por un lado la seguridad, pero que pudiera ser también eh, sencillo para el usuario, pero a su vez cumplieran con el cumplimiento regulatorio que les imponía, digamos, el gobierno? No, ese fue un momento bien especial en nuestra trayectoria porque efectivamente era cuando nos estábamos moviendo de industrias que digamos, la empresa tenía como más la razón que el cliente, en el sentido de
Por ejemplo, cuando le pagaban el pie del departamento, la inmobiliaria tenía el sartén por el mango, digamos, decía, tú me pagas así o me pagas así. Con la medida que nos fuimos ampliando a otros sectores, necesitábamos ampliar también la experiencia de pago que podíamos ofrecer y para que fuera más conveniente, porque cuando había un solo canal de recaudación, la inmobiliaria le decía, bueno, vaya a esta página, créese una cuenta, haga este proceso, este proceso y ahí va a quedar automatizado. Era muy pesado. Y fue en ese proceso de discovery que dijimos, mira, esta cuestión si queremos hacerla crecer, tiene que ser efectivamente, tiene que cumplir con esos pilares, que es tú, que fuera cercano, que fuera ágil, que fuera muy seguro. Y ahí empezamos a colaborar con la banca. De hecho, más o menos unos meses antes de liberar el Magic Link fue que partimos colaborando con la banca y un método alternativo de suscripción de pagos recurrentes a cuentas bancarias, que lo hicimos a través de la clave única, que para nuestros auditores que no son chilenos, la clave única es un sistema de verificación de identidad que tiene el Estado chileno y que en general la usan muy pocas organizaciones que tienen que estar certificadas por el Ministerio de Economía y todo. Entonces, hay 6 de esas que están registradas en Chile, nosotros elegimos trabajar con una, empezamos a empaquetar uno de los productos de la banca junto con esto y terminamos cocinando una experiencia unificada que le pusimos ForPack, porque aquí el pago automático de cuentas se llama PAC, entonces ForPack muy creativo. Y después lo hicimos también simulando una aplicación móvil en que a través del mail uno pinchaba este Magic Link y hacía esta experiencia de onboarding súper rápida, mobile first, segura, también con todas las validaciones de la banca tradicional y del gobierno de Chile, y que todo ocurriera bajo 90 segundos. Algo que fue como una sorpresa para nosotros, en realidad, era que el flujo de la clave única no es el más liviano del mundo. Tiene varios pasos, tiene un factor de autenticación de segundo nivel, ¿no es cierto? Tiene algunas cosas. Eh, pero dado que eran pagos importantes, nos empezamos a dar cuenta que muchos usuarios y las mismas empresas valoraban muy positivamente esta fricción, que podría haber sido forzada o no. Fue así porque era lo mínimo que lo pudimos hacer, pero sentían que era un proceso que para ellos era importante. No le pedían las credenciales bancarias porque esa era la gracia en ese momento que no hacíamos web scraping, entonces no pedíamos ninguna credencial bancaria ni un dato sensible, sino que a través de un flujo independiente en la clave única podíamos amarrar todo, y en muy poquito tiempo. Entonces, esa fricción, esos 90 segundos que en algunos sectores, no sé, Netflix puede ser una eternidad, cuando uno se está comprometiendo a pagar el colegio de los hijos o a pagar tu casa, se agradece. Me dice, uy, ya, qué bueno, estamos en buenas manos, digamos, ¿no? Mis datos están seguros. El compromiso de pago también queda directo con la empresa que le está prestando el servicio, nosotros no intermediamos los fondos. Entonces, también ese otro gran check que nos permite la arquitectura de productos y esto que lanzamos ahí hacia finales del 2023. Bueno, quiero pensar que llegar a esos 90 segundos con todo el compliance que traían consigo, pues debió haber sido un dolor de cabeza enorme. Y quiero pensar que ese dolor, pues que se menciona hace un momento, pues conecta con otra decisión que para mí debió haber sido estructuralmente o arquitectónicamente relevante, ¿no? Porque ForPay se describe como un proveedor de servicios tecnológicos porque el dinero no pasa por ustedes, pues porque va directo al pagador de la empresa. Este es un modelo completamente distinto a lo que los otros players, particularmente en el sector fintech, existen donde el dinero sí entra a sus cuentas. ¿Todo esto fue una decisión estratégica desde el día uno o esto ha sido como una evolución conforme ustedes entendían el mercado? Sí, fue una decisión que hicimos conscientemente, lo que no quita que después igual logramos hacer un modelo de inscripción con web scraping sin que nosotros tocáramos la plata. Entonces, el haber forzado la decisión a que nosotros no intermediáramos los fondos nos permitió hacer una estructura de productos muy liviana. Y también nos permitió ser livianos regulatoriamente porque no tocábamos las plata. Sí fue muy profundo lo que tuvimos que hacer a nivel de producto en la integración con los bancos. Eso sí requirió años y también nos ha tomado bastante tiempo en popularizarlo, pero claro, ya en el último año se ha triplicado la cantidad de transacciones que movemos a través de ese medio de pago, de esa alternativa. Pero efectivamente, o sea, haber tomado esa decisión hace 3 años más o menos
y después de haberla defendido en cada uno de los otros puntos que hemos tenido en el tiempo, hoy día nos está dando ese rédito. Y efectivamente porque encontramos que es algo que es súper especial, eh, a las empresas les gusta mucho, que, sobre todo empresas grandes, reguladas, en que no se toque la plata, que nosotros además respondamos cuando hay un problema en los cargos y que nosotros además también manejemos la relación con el cliente si es que ellos así lo desean. Entonces, al final es como pastelero tus pasteles, de confianza plena, y además con el beneficio que lo más sensible de todo este proceso que incorpora personas, datos y dinero, el dinero no pasa por nuestra custodia. Entonces, fue una decisión arriesgada, yo creo que en los primeros meses nos dolió, pero ahora ya estamos viendo el efecto que ha tenido esa decisión compuesta en el tiempo. No, me queda claro y que el dinero no pase por ustedes, pues cambia todo el juego, ¿no? Desde cómo te regulas hasta cómo te vendes hacia los bancos institucionales. Y justamente, pues en ese tema de venderse a los bancos, pues han logrado alianzas importantes con bancos tan relevantes como Santander e Itaú y están trabajando, entiendo, con otras dos entidades adicionales o con más entidades en Chile y posteriormente para crecer en Latinoamérica. Para ustedes, siendo una startup, ¿cómo es el proceso pues, de construir confianza con instituciones financieras tradicionales y qué han tenido que demostrar o cambiar en su modelo operativo para que la banca pues, apueste por ustedes? Mira, ahí voy a partir como de atrás para adelante. Yo creo que nosotros tuvimos la fortuna que empezamos a colaborar con la banca muy temprano. Entonces, más bien cambiar nuestra forma no ha sido necesario porque nacimos un poco con ese sesgo de que un poco nuestras operaciones han ido respondiendo a lo que nos han ido pidiendo estos partners. Entonces, eso creo que es una ventaja estructural en el día de mañana porque los mantenemos livianos los procesos, pero compliant con lo que nos están pidiendo nuestros partners. Y después, efectivamente, yo algo que también he repetido mucho, que a pesar que son unos bancos enormes, que son como unas ballenas blancas, no sé, ballenas azules, eh, que es muy difícil, uno dice, ¿con quién parto hablando? Pero al final del día, siempre al final del día son personas, las que están detrás del teclado, que están en la oficina, que te atienden. Y también ha sido una decisión también estratégica que estas mismas instituciones han tomado conscientemente en que se quieren relacionar activamente con las startups. Entonces también hemos tenido muy buenos partners dentro de los bancos que se han puesto la camiseta de Fortpay, nos han defendido de repente al romper algunas de las inercias culturales que se generan dentro de los bancos. Y yo creo que al final del día, cuando uno interactúa con estas personas, entiende cuáles son sus expectativas, cuáles son sus dolores, cuáles son sus temores, y uno puede desarrollar una alianza que es beneficiosa para las dos partes. Entonces, esa ha sido nuestra experiencia y cuando hemos logrado transmitir el valor que genera trabajar conjunto, las puertas se abren de par en par. Y yo creo que no hay que tenerle miedo a tocar la puerta. Como dice uno de mis socios, el no ya lo tienes, hay que ir a ganarse el sí, ¿no es cierto? Y eso se construye con confianza, con tiempo, con paciencia. A veces la paciencia no es algo que describe al típico fundador de startup, pero sí vale la pena. Son procesos largos, puede ser excruciantes para algunos, pero creo que al final cuando las personas están alineadas de los dos equipos, los resultados se hacen realidad y por este modelo, una de nuestras principales cartas es que como es recaudación sin intermediación y llega directo a las cuentas de sus clientes, digamos, de los clientes de los bancos, los saldos vistas, que es el motor fundamental de la banca, cuando usan Forpay como herramienta de recaudación, suben en promedio 30% en menos de 6 meses. Y esa cuestión para la banca es genial porque es un 30% más que eventualmente pueden colocar y pueden hacer su negocio, digamos. Y también a las empresas les encanta porque tienen la visibilidad completa de lo que está pasando con su recaudación. Entonces logramos hacer más que alianzas comerciales, son alianzas principalmente de productos que tienen una connotación comercial
después cuando se empiezan a ver los resultados. Y después con el Santander principalmente lo hemos logrado profundizar más allá y también integramos el adquirente que es GetNet. Entonces hoy día llegamos con una propuesta de valor única en que tomamos las herramientas de cash management del banco tradicional que antiguamente no hablaban con GetNet y las pusimos bajo el mismo techo eh, para darle la bienvenida a los pagos recurrentes como los pagos manuales en este entorno de pago importante que tú bien mencionaste. Bueno, no, ese proceso de construir credibilidad paso a paso y salir a la cancha, aún cuando sabemos que digamos, el no ya está dicho, tenemos que ir a buscar el sí, pues les ha permitido, o sea, demostrando con métricas reales lo que se debe hacer y creo que eso es lo que separa a las startups que escalan de las que se quedan básicamente con promesas. Y para escalar a ese nivel, pues quiero pensar que han necesitado mucho combustible, ¿no? En 2023 entiendo que cerraron por primera vez una ronda de más de $500.000 en financiamiento y que ahora están preparando una segunda ronda con fondos de Venture Capital con visión mucho más regional. Como fundador, ¿cómo decides cuándo es el momento de levantar capital y cuándo es mejor crecer con ingresos propios? Eh, no es una decisión creo que tan fácil y de hecho eh, para el nivel de facturación actual que tenemos y para las cosas que hemos construido, nosotros hemos levantado relativamente poco, ¿no? Nosotros entre al final, de hecho, nunca levantamos con institucionales, siempre fueron Friends and Family y después también tuvimos un crédito como un financiamiento puente. Entre esas cosas que hemos ido haciendo en el tiempo, hemos levantado menos de $1 millón y hemos logrado lo que hemos logrado hasta ahora. Que son un ratio que se usa mucho es comparar tus ventas históricas con respecto a lo que hay levantado y estamos muy por encima del $1 millón en ventas a la fecha. Entonces ese es algo que yo voy monitoreando, eh, pero siempre está, sobre todo en los primeros años, eh, está siempre esa tensión entre si me dedico al producto, si me dedico a venta o si me dedico a levantar capital, sobre todo en el rol de gerente general o CEO, siempre tienes que estar preocupado de la caja y que alcance el final de mes para pagar los sueldos. Entonces, pasamos por momentos muy, muy duros en que creímos que no la íbamos a contar. Y después también hemos pasado por periodos muy, muy buenos de varios meses, casi un año, con números azules, con EBITDA positivo, con buenos resultados. Pero yo creo que al final la restricción activa de capital que hemos tenido nos ha permitido más que ese combustible pensarlo para atraer gente, que es lo que más se usa, sino más bien profundizar en las tecnologías que usamos y en las herramientas de automatización que tenemos. Hoy día somos 11 personas eh, que manejamos toda la operación y el crecimiento de Forpay. Y creo que no sería posible si es que, no, si es que quizás habríamos tenido más capital al principio porque uno se empieza a ser un poco adicto a, a la plata y a ese como exceso que se pueda generar. De todas formas, yo sí trabajo y he ayudado a un montón de emprendedores en este camino que sí han levantado plata con institucionales o que lo están pensando, se están preparando. Y siempre hay que pensar que estos periodos de levantamiento son mucho más lentos de lo que uno cree. Yo siempre digo que hay que empezar a pensar en la ronda, en el tamaño, en la dilución objetivo, por lo menos un año antes que se te acabe la plata del runway. Y ojalá que esa estimación de un año sea con casi que con crecimiento flat, porque si no siempre está esa trampa de no, si yo vengo creciendo al 10 y bueno, y si es que me cae un contrato de la luna, voy a poder resistir otros 6 meses. Bueno, esas cosas hay que siempre prepararse para lo peor. Ojalá un año considerando ingresos planos y ahí empezar por lo menos a mí lo que me ha servido y que he aprendido ya habiéndole pichado a más de 70 Venture Capital, es construir relaciones profundas. O sea, partir conversando con ellos, aunque no quieran levantar, conocer a las personas que están detrás de ellos, entender también cómo funciona. A mí eso yo creo es lo que más me ha ayudado. ¿Cómo funciona un Venture Capital? ¿Qué juego está jugando el Venture Capital? Y es que, claro, efectivamente ellos le deben plata, o sea, gente muy poderosa creyó en ellos como administradores de estos fondos, que tienen que invertir, no sé, en 10 en 20 startups y tienen un ticket y tienen una tesis de inversión.
y quieren ver quiénes son las personas que están detrás ejecutando estos proyectos. Entonces creo que construir esas relaciones en el tiempo es muy importante, mandar updates, de declarar cosas que uno va a hacer, que después la hizo, hacer seguimiento, cosa de que después cuando uno vaya a salir a levantar ya tenga las relaciones bien construidas y que sea mucho, mucho más fácil el día de mañana. Bueno, no, esos criterios de decisión que mencionas, quiero pensar que es lo que evita que levantar por levantar capital pues sea una frustración y pues que luego nos termine quemando, ¿no? Pues creo que el timing de levantar capital es tan crítico como el producto mismo. Y parte de, pues, de ese capital bien usado, pues ha sido la expansión que han logrado, pues empezaron enfocados en un sector como inmobiliarias y pues hoy están ya en más de 11 industrias, desde educación, como mencionabas, seguros, créditos, fundaciones, clubes deportivos, incluso reciclaje. ¿Cómo han manejado pues la expansión horizontal y que han aprendido a adaptar al producto pues a industrias tan diferentes entre sí? Sí, al final, un poco lo que partimos conversando al inicio del programa, uno aprende muchísimo de los negocios, de las operaciones, de las personas que están detrás de cada una de esas industrias. Pero naturalmente esa expansión horizontal la hemos ido acotando y yo creo que hoy día estamos mucho más concentrados en menos sectores y cuando hay sectores como un poco más lejos de lo que hacemos actualmente es porque probablemente están integrados vía API. Entonces, las reglas de negocio que tenemos que montar a nivel de SaaS no las administramos nosotros, sino que al final las hacen a través de las instrucciones que hacemos por API. Entonces, por esa parte también el producto como para los desarrolladores ha mejorado muchísimo en cómo funcionan las APIs, cómo funcionan los procesos de cobro, de rendiciones, de conciliaciones, etcétera. Y después para la industria que nosotros operamos nativamente y tenemos experiencias empaquetadas tanto para el administrador como para el cliente final, sí hemos ido más profundo y más vertical, encontrando donde hay más dolores en el proceso de venta, más dolores en el proceso de cobranza, y hemos ido expandiendo más verticalmente, sobre todo los últimos 2 años, hemos expandido más verticalmente la solución que horizontalmente, y eso ha probado ser muy, muy importante, y no solo para nosotros y los resultados económicos, sino también para nuestros clientes. Bueno, quiero ese balance entre aprovechar oportunidades y no dispersarse pues creo que es el dilema de cualquier startup que empieza, digamos, a traccionar en el mercado, ¿no? Porque por un lado, ahora ustedes están en expandirse, digamos, si bien expandirse en multiindustrias puede ser complejo, ahora pensar en expandirse a nivel regional es aún más complicado. Entiendo que están planeando ya abrir operaciones o están ya operando en Colombia y en México, mercados bastante atractivos, pero también con muchas empresas o startups que no han leído muy bien las diferencias regulatorias y culturales y por ende han fracasado. ¿Qué están haciendo hoy diferente para no ser una más y qué están aprendiendo, digamos, de operar en Chile que pueda ser replicable en toda América Latina? Sí, no, ahí tú tocaste un tema porque efectivamente hemos hecho esa prospección de México y Colombia, hemos estado cerca de hacer piloto y todo, y efectivamente el tema regulatorio y de disponibilidad de capital lo que nos ha frenado de decir, o sea, ahí entendamos mucho mejor esto, cómo funciona en Chile, estamos mucho más profundos en las soluciones, acotémoslo a menos industria y después salgamos a exportarlo. Y esto ha sido un proceso largo porque también hemos hablado con gente que está operando en Estados Unidos, por ejemplo, y los mismos fondos que están allá, y no pueden entender que los latinos operemos multiindustria. Nosotros allá es un mercado que es tan profundo que uno se puede dedicar a, no sé, peluquerías caninas y armar un unicornio. En Latinoamérica es otra realidad, es mucho más fragmentada, más atomizada, y además que a pesar de que hablemos el mismo idioma, los carriles de pago en cada región son distintos, hay distintas regulaciones, entonces los modelos no son tan fácilmente exportables como los inversionistas o como incluso uno como fundador quisiera. Y hemos aprendido un montón, o sea, desde el trabajo con los bancos a cómo ellos mismos hacen las migraciones de plataforma o infraestructura para poder operar en otros países y también qué es lo que nosotros podemos aprender
para ir a operar después para allá. Entonces, eh, hoy realmente hace una decisión que hemos decidido quedarnos en Chile, a partir también de la experiencia que hemos tenido de amigos emprendedores que se han ido y vuelto, vuelven más pobres, digamos, sus mismas startups con menos capital. Pero el día que tomemos esa decisión vamos a ir a por todas y va a ser súper concienzudamente la forma que vamos a abordar esa estrategia de go-to-market porque no es algo que se toma a la ligera y que realmente puede hacer que una startup fracase si es que se hace de forma incorrecta. Bueno, eso me queda bastante claro y es importante tener claro que tu ADN, siendo chileno, pues puede ser exportable, pero que tienes que construir de manera local y entender más bien la regulación local en cada uno de los países que quieran entrar para poder ahorrar millones de errores en ese viaje, ¿no? Y Claro. dentro de ese ADN que se tiene, pues también se refleja cómo ustedes han construido una cultura al interior de la organización, ¿no? O sea, entiendo que te apasionan pues los productos digitales que construyen buenos hábitos y crear culturas de trabajo que pongan a las personas en el centro. Pues para mí son palabras que me resuenan todo el día. Cuéntame cómo viven todos estos valores en el día a día en Forpay. No, eso ha sido mucho de la experiencia misma de mía, de mis socios, también trabajando en otras empresas y cómo creíamos que se podría hacer una empresa nueva, distinta. Y como dicen por ahí, la cultura se desayuna en la estrategia. Entonces, algo que desde muy al principio hemos establecido como base algunos mantras, ¿no es cierto? Algunas cosas que nos repetimos y que siempre ponemos por delante. Y el tema de las personas es algo que creo que nos caracteriza, la cercanía. No entender que SaaS, eh, la sigla es Software as a Service, no Service as a Software, ¿no es cierto? O sea, somos empresas de servicio. Y eso es algo que está en nuestro ADN y lo declaramos y lo defendemos. La atienden personas, esta empresa, a sus clientes y a los usuarios finales de la plataforma. Entonces, por ahí hay una parte muy fuerte que tiene que ver cómo nosotros nos entregamos hacia el propósito y a las personas. Y después, puerta adentro, para que eso funcione, nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos de nosotros mismos, de nuestro entorno, de cómo nos comunicamos, de cómo hacemos las cosas. Entonces, creo que cuando las personas dentro de la empresa están bien, se vive una buena cultura, ahí recién uno puede empezar a pensar en estrategia y los clientes y los usuarios al final se llevan una buena experiencia, se llevan una buena impresión. Cuando creo que las cosas están respondiendo bien, hay una arquitectura de comunicación eh, bien resuelta. Y eso no significa que seamos perfectos, ni mucho menos. Creo que esta cuestión es algo que es muy dinámico, depende incluso de los estados de ánimo de las personas, somos 11 personas, entonces, eh, pero sí te obliga a ir sistematizando más cosas, a ir entendiéndote mejor como líder o como colaborador dentro de un entorno de trabajo y siempre hay oportunidades, pero la abordamos desde las personas y cómo desde esa relación y con nuestras soluciones nos convertimos en la mejor plataforma para Chile, no de Chile, sino que para Chile, al servicio de Chile y de los chilenos o personas que usan nuestra plataforma para que se lleve una experiencia tan buena automatizando pagos que terminan construyendo un hábito de sanidad financiera, que puedan entender muy bien en qué se gastan este 60% de los pagos importantes y, y cuáles son buenas ideas para hacer con sus recursos que a todos nos importa mucho. No, y justo a eso te quería llevar porque para mí es supremamente importante entender que hoy todavía estamos trabajando con personas. O sea, si bien la tecnología nos ha ayudado muchísimo a poder desarrollar modelos, productos que permitan automatizar y mejorar los procesos del ecosistema en el cual operamos, pero es importantísimo entender que al frente con quien estamos tocando base son personas que sienten y que están haciendo lo mejor por su industria, por su país y por lo que quieren hacer. Ahora bien,
Si tú miraras 5 años hacia adelante, ¿dónde te gustaría o dónde crees que ForPay se va a encontrar situado, sabiendo que la tecnología hoy está evolucionando tan rápidamente? Ustedes han empezado a aprovechar, digamos, todos los cambios tecnológicos en aras de poder ofrecer una solución en un nicho que cada vez lo están acotando de mejor manera. ¿En dónde crees que esto va a repercutir el crecimiento de ForPay durante los próximos años? Sí, a mí, yo, como te decía, hemos declarado en múltiples ocasiones que queremos ser la mejor plataforma de recaudación y cobranza para Chile. Y eso significa que al final estamos al servicio de nuestros clientes, de sus operaciones, de nuestros usuarios finales. Entonces, es muy profunda la declaración en cómo está construida. Y yo me imagino a Forpe en 5 años más siendo líder en Chile en estos segmentos, que sea una referencia como empresa. Va a tener ya 10 años, en 5 años más, ya estamos a punto de cumplir 5. Y a mí algo que me encantaría sería que en 5 años más podamos decir con propiedad que estamos al menos en un país adicional, ya sea Estados Unidos o México o Colombia, con alguna de las verticales muy bien desarrolladas y que eso un poco nutra nuestro flywheel de crecimiento que hemos ido desarrollando en los últimos 4 años, que valide que al final eh, dejemos una huella en la forma en cómo se relacionan la industria de recaudación y cobranza el día de mañana, que después digan en los libros de historia, ah, ellos fueron pioneros en entender que esta cuestión era un matrimonio, no padres divorciados, digamos, la recaudación y la cobranza, y que habiéndolo entendido muy bien, pues, seamos capaces de construir una empresa de vanguardia, es decir, que seamos, no sé, menos de 30 personas, pero que estemos facturando varios millones de dólares anuales. Creo que eso también es algo que me motiva mucho porque te obliga a estar siendo eh, people and technology first, ¿no es cierto? No, que no hay otra forma de hacerlo a mi gusto. Te voy a ser sincero que me encanta cuando los fundadores pues tienen esa claridad de que no solo están construyendo algo relevante, sino están haciendo algo eh, para alguien, ¿no? Y eso es lo que creo que diferencia quien está marcando huella y que puede dejar un legado en el mercado. Ahora, para cerrar, quiero proponerte una ronda rápida para conocerte mejor desde otro ángulo, con preguntas al estilo ping-pong mucho más relajadas, que me respondas con lo primero que se te venga a la mente. Ya. Y quiero empezar, ¿tienes algún libro que te haya marcado profundamente y al cual regresas periódicamente para poder encontrar insights que te sirvan para poder nutrirte en el día a día y tomar decisiones eh, que necesites en un momento dado? Sí, a mí uno que me ha marcado especialmente, y lo recomiendo muchísimo, es The Almanac de Naval Ravikant. Es muy Genial potente, el muy libro. bueno. De hecho, el libro no es de Naval Ravikant, sino que es de otro autor que fue como coleccionando los tweets, las entrevistas, los podcasts que ha participado Naval. Para quien no conozca quién es Naval Ravikant, es el fundador de AngelList y es un gurú y un líder de opinión y prácticamente espiritual de todo el movimiento startup como OG de Silicon Valley. Y, y a pesar de que tiene ese background que podría ser como una caricatura de lo que significa emprender y todo lo demás, creo que sus lecciones y su filosofía de vida es algo que, ah, por lo menos conmigo, ha resonado mucho, tanto en lo valórico, pero como en lo que también me gustaría construir y devolver al ecosistema. Así que ese es un libro que recomiendo mucho, que me veo leyéndolo eh, varias veces. Y otro que a mí me encanta es de Rick Rubin, The Creation Act, el arte de crear en la traducción. Es un libro gris de tapa de tela que tiene un círculo muy bonito, aparte de ser estéticamente bonito como para tenerlo en el living de la casa. eh, Creo que cualquier persona que se entiende a sí misma como creativa, y esto yo lo he conversado con otros CEO, yo creo que el trabajo del CEO es algo que es bastante creativo en la forma de plasmar las ideas, de comunicarlas, y creo que ese libro es un libro bien provocador, muy entretenido de leer, muy liviano,
pero que te da herramientas, te da insights interesantes como para poder desarrollarte en ese sentido. Bueno, vamos a dejar estos dos libros aquí en los comentarios del, del episodio para que la gente los pueda revisar y si están interesados poder comprarlos en un momento dado. Segundo punto, herramienta digital sin la que pudieses vivir. Obviamente aparte de ForPay, que quiero pensar que es parte de tu día a día. Sí, no, sí, y lo usamos también en Forte para cobrar. Herramienta digital, bueno, ahora último, en verdad, algo que uso yo creo que a diario y más de una vez, ChatGPT, no sé, herramientas de inteligencia artificial, pero sobre todo ChatGPT, nada muy fancy, digamos, el clásico chat. Tengo algunos agentes, ¿no es cierto?, que he programado para hacer mi counsel de estrategia, legal, creativo, copywriting, etcétera. Creo que las organizaciones del futuro sí van a ser agénticas, digamos, van a haber organigramas agénticos y yo creo que empezar a practicar desde ya a ser un buen manager de agentes es una buena habilidad para desarrollar, ser súper claro en cómo se detallan las tareas, los outputs, lo necesario para poder desarrollarse. Y otra que también me ha gustado mucho usar y conozco a los founders, se llama Faces, así como caras, faces.app. Eh, Lleva una forma muy novedosa, también con inteligencia artificial, pero de presentar ideas, de comunicar, en vez de mandar un PDF o una propuesta comercial aburrida, se puede hacer mucho más interactiva. Y está pensada como founder o creator first también, que es algo que me gusta mucho y nosotros también hemos hecho muchos recursos y assets comerciales o de productos del mismo Forpe con esta herramienta y es muy, muy valiosa y muy bien recibida. Bueno, la conozco, la voy a explorar y después vuelvo contigo cualquier duda. ¿Tienes algún error que te haya marcado y que te haya, digamos, reestructurado tu forma de pensar o replantear tu día a día? Sí, el 2017, harto antes de entrar a Forpay, eh, ya 3 meses andando en bicicleta de montaña y por tomar un riesgo innecesario o poco calculado, eh, sal- me tiré un salto y me quebré el fémur. Y esa fue una experiencia súper, súper importante para mí, dolorosa por lo demás, Mm. pero después la recuperación fue algo que fue muy largo, fueron como 10 meses, tuve que aprender a caminar de nuevo prácticamente. Estuve en silla de ruedas, después con muleta, después una muleta, kinesiología toda la semana. Y ese accidente fue como un antes y un después. Yo creo que hasta ahí da todo como por sentado. Decía, bueno, ya está todo dado, ¿no es cierto? Me iba bien en el colegio, me iba bien en la universidad, tenía un buen trabajo, tenía una buena familia y a lo mejor estaba cayendo en actitudes peligrosas sin darme cuenta por creer que estaba todo listo, digamos, todo dado y ahí fue como un reboot, un reset en la forma en que hago el approach a las cosas, de prepararme mucho más, de no tomar riesgos sin calcularlo y también ser responsable también conmigo mismo, con las personas que me rodean. Y al final ha sido una experiencia que después de harto digerir ha sido como bien transformacional en mi vida. Bueno, creo que a veces los golpes muy fuertes son los que nos permiten re- replantear nuestro modus operandi por entender que tenemos a un mundo de personas que nos rodean y que nos quieren y que no debemos pensar y tomar riesgos a la ligera sin haberlos analizado previamente, ¿no? Sí. Y ahora si tuvieras la oportunidad de poder devolverte en el tiempo, justamente al momento en el que decides emprender y pudieras darle un consejo a ese Agustín de ese entonces, ¿qué le dirías? Eh, y algo que de nuevo, me he visto muchas veces repitiendo y yo creo que es porque es el tipo de consejo que me hubiera gustado recibir. Eh, es que no hay recetas. No, está lleno de libros, me lo he leído mucho, y no, en verdad no hay receta para emprender, para la vida en general. Y, y que al final creo que
más que una receta, una actitud que hay que llevar siempre en alto y se desarrolla, es ser resiliente y ser responsable. Yo creo que tener esas dos cosas siempre como valores centrales, como valores norte, creo que hacen que la gente llegue muy lejos porque uno se compromete con personas antes que nada. Y cuando uno se compromete con personas, es responsable, es resiliente, los resultados van a llegar. Quizás no a la velocidad que a uno le gustaría. A mí me encantaría que ya Fortnite fuera un unicornio o todo lo demás. Quizás mi primera startup o las cosas que hice en triciclo, quizás que hayan sido éxitos descollantes. No ha sido así, pero sí he logrado ir construyendo una muy buena red de contactos de otros emprendedores, de inversionistas, un equipo de trabajo fenomenal, una compañía que nos gusta levantarnos los lunes a venir a trabajar y al final yo creo que cuando uno va con esas cosas por delante, los resultados llegan por sí solos. Bueno, Agustín, pues muchísimas gracias por compartir tu historia detrás de ForPay a nivel personal, a nivel profesional, tus aprendizajes y la visión que están construyendo me parecen fenomenal. Pues me llevo de esta conversación pues la claridad de que la verdadera innovación en el sector financiero y tecnológico pues no es la tecnología en sí mismo, sino es entender profundamente el problema que están resolviendo y diseñar experiencias que funcionen para todos los actores del ecosistema. Tal cual. Así Comparto, que comparto. te agradezco muchísimo el tiempo y antes de despedirnos, ¿dónde pueden seguirte y conocer más sobre ForPay? Quienes están pues luchando con todos estos procesos de cobranza en sus organizaciones. Sí, nosotros, ForPay es activo en LinkedIn. Ahí tenemos nuestra página, pueden buscarlo ForPay, así como está aquí, ¿no es cierto? Eh, También en Instagram, es forpay.cl. También subimos algo de contenido por ahí. Si bien es un servicio B2B, igual algo hacemos. Lo pasamos bien, así que ahí nos pueden seguir. Y también eh, yo también en LinkedIn soy muy activo, así que también me pueden seguir. Mi nombre es Agustín Correa L. Y también subo algunas cosas de emprendimiento. He pasado por épocas de creación de contenido para emprendedores y otras cosas también en mi propio Instagram personal, que lo tengo abierto al público, que es a Correa 4. Así que ahí están todo el menú de opciones para poder seguir en contacto a aquellas personas que se han quedado aquí hasta el final. Bueno, pues Agustín, espero poder tener la oportunidad de poder platicar contigo en un par de meses y conocer cómo ha sido la evolución y el crecimiento de ForPay, no solo en Chile, sino en la región, que espero que muy próximamente puedan estar revisando y colonizando nuevas latitudes en toda Latinoamérica. Así que te deseo lo Ojalá. mejor y lo mejor y muchas gracias por el tiempo. Bueno, Muchas gracias, Edgar. Un saludo a todos. saludos. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna y nos vemos hasta la próxima.